Bueno, chicos, ahora sí, estamos listos para poder explicar el primer capítulo de Jaspers. En realidad hay varias partes que ya vimos, ¿sí? Nosotros, para empezar la unidad de introducción a la filosofía, dijimos que íbamos a empezar trabajando el texto de Karl Jaspers y en particular el primer capítulo que se llama ¿Qué es la filosofía? ¿Sí? Repaso en un minuto lo que habíamos visto ya en clase presencial. Jaspers empieza el texto definiendo la filosofía por el absurdo, por sus diferencias con las ciencias exactas, ¿se acuerdan? Y él planteaba tres diferencias que tenían que ver con el tipo de respuestas al que arribaban la filosofía por un lado, las ciencias exactas por el otro, el avance y cómo van progresando cada una de estas ciencias, y en último lugar hablaba del objeto de estudio, ¿sí? Que en el caso de las ciencias exactas, los objetos de estudio son específicos de cada ciencia y les interesa solamente a las personas que se dedican a eso. En el caso de la filosofía, el objeto de estudio son las preguntas existenciales. Son esas preguntas más profundas que tienen que ver con la esencia del hombre, que están presentes en todos desde siempre. ¿Sí? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el sentido de las cosas? Etcétera. ¿Sí? Y que, bueno, de alguna manera todas las personas entonces hacemos filosofía, ¿sí? En nuestra vida, porque esas preguntas están presentes en todos desde que nacemos, de alguna forma, ¿sí? Bueno, y teniendo en cuenta eso, Jasper trataba de mostrar cómo la filosofía está presente en el ser humano, por esto que decíamos antes, sin necesidad de ningún tipo de conocimiento científico específico, ¿no? Por eso él hablaba de las manifestaciones en las personas de la filosofía sin ciencia. Y eran cuatro esas manifestaciones que tenían que ver con la competencia, es decir, que todos tenemos la capacidad, todos somos competentes para hacer filosofía. Y después la originalidad, que la expresaba en dos ejemplos. En los niños, que obviamente no tienen ningún tipo de conocimiento científico, y sin embargo esas preguntas están presentes en ellos, y lo mismo pasa con los enfermos mentales. Y en último lugar hablaba de que la filosofía es inherente al hombre, es decir, que es propia del ser humano. Eh, no podemos escapar de ella. Incluso si dijéramos que la filosofía no nos interesa, no nos gusta o no la consideramos importante, eso ya es una postura filosófica, ¿sí? De hecho, entonces la filosofía está presente en canciones, en películas, en maneras de entender la vida, en libros, en nuestras ideas, ¿sí? O sea, es inherente, es propia del ser humano. Bueno, eso es lo que ya habíamos visto. Ahora ustedes tuvieron, en alguna de las tareas que yo les mandé, que terminar de leer el capítulo 1. Una vez que hace esto Jaspers, ahí sí empieza a dar algunas definiciones de filosofía, ya más concretas. Y empieza dando lo que es la definición etimológica de la filosofía, ¿sí? Filosofía es en realidad en el texto habla de filósofo, pero es lo mismo. Filosofía es un término griego que se compone etimológicamente de dos términos, ¿sí? Por un lado el término filo, que significa amor, deseo, y por el otro lado sofía, que significa sabiduría. Eso quiere decir que etimológicamente la palabra filosofía significa el amor a la sabiduría, el deseo por querer saber más, por el simple hecho de conocer, de preguntarse. Después da un montón de definiciones de filosofía. Ustedes ahí en las respuestas que me mandaron al cuestionario, al resumen del texto, ustedes pusieron muchas. Yo voy a remarcar una muy cortita eh, que tiene que ver con lo que nosotros venimos trabajando, el sentido en el que le estamos dando a partir de Jaspers al término filosofía, que es esta definición de que la filosofía es ir de camino. O sea, nosotros veíamos justamente que en filosofía, y ir de camino significa esto, son más importantes las preguntas que las respuestas. De hecho, ya dijimos que las respuestas en filosofía son provisorias, son subjetivas, son opiniones, y que por lo tanto, cuando uno llega a una posible respuesta, incluso si sigue haciendo filosofía, esa respuesta abre un nuevo abanico de preguntas, ¿sí?
Por eso uno está siempre de camino. No hay nada más lejano a un filósofo que aquel que cree que ya sabe todo, que ya alcanzó un lugar de sabiduría, de conocimiento del cual nadie puede aportarle nada. Ir de camino tiene que ver con eso, ¿no? La filosofía es un preguntarse permanentemente, incluso sobre aquellas cosas que uno considera absolutamente terminadas y construidas, eh, tratar de deconstruir la realidad, ¿no? De alguna manera. La filosofía nos invita a eso. Todas las demás definiciones que aparecen en el texto están bien y son importantes y ustedes tienen que saberlas, ¿sí? Pero me parecía necesario remarcar estas dos, la definición etimológica y por otro lado esta idea de que la filosofía es un ir de camino, más importante el camino que el lugar a donde llegamos, ¿sí? Son más importantes las preguntas que las respuestas. Bueno, y una vez que hace eso, para terminar el primer capítulo, Jaspers habla de que a pesar de que la filosofía está presente en todos, hay ciertos grupos sociales, ciertas realidades, que van a rechazar a la filosofía, ¿sí? Y por diferentes motivos. Bueno, sigo el orden en el que aparecen en el texto. Eh, en primer lugar, como rechazo a la filosofía aparece el autoritarismo eclesiástico. Utilizo textualmente lo que dice Jaspers. Primera aclaración fundamental, que algunos de ustedes cometieron el error en el resumen que me mandaron. Cuando uno lee autoritarismo eclesiástico, inmediatamente nos suena a iglesia, ¿no? Obviamente, bueno. Decir o afirmar, como ustedes escribieron algunos, que la iglesia rechaza la filosofía es un error. Porque acá la clave está en el término autoritarismo. Cuando Jaspers habla de autoritarismo eclesiástico, se está refiriendo a los sectores más ortodoxos, más cerrados, más conservadores, menos proclive a los cambios de la Iglesia Católica. Él habla en particular de la Iglesia Católica. De todas maneras, uno podría decir que, por supuesto, este tipo de sectores más cerrados, más cuadrados en el pensamiento, están presentes en cualquier religión. Cualquier religión tiene este tipo de sectores más tradicionalistas, ¿no? Bueno, y el motivo tiene que ver con que, y Asper dice que algunos de estos sectores tienen miedo que la filosofía haga pensar a la gente. De hecho, la mayoría de los filósofos más importantes han sido de alguna forma agnósticos o ateos. Eh, Puede haber un miedo en esta gente a que la filosofía te haga alejar de lo religioso, de Dios, ¿no? Entonces, bueno, también a partir de esto se han prohibido, no sé, películas, libros que plantean una mirada distinta de lo religioso, ¿no? En la filosofía lo religioso también es puesto en duda, por supuesto, más allá de las creencias personales de cada uno de nosotros que hacemos filosofía. Pero bueno, el motivo por el cual el autoritarismo eclesiástico, este tipo de sectores, rechaza la filosofía, tiene que ver con eso, ¿no? Que la gente no piense, no busque cosas raras, porque a ver si deja de creer de alguna manera. Bueno, hay un segundo rechazo en el cual Jasper pone, bueno, como un rechazo a la filosofía, que es el totalitarismo político o los totalitarismos políticos. Por supuesto que se refiere a las dictaduras, ¿sí? A nosotros, por nuestra historia de país, el término dictadura nos remite directamente a los gobiernos militares, ¿sí? Pero por supuesto que cuando hablamos de totalitarismos nos podemos referir tanto a gobiernos más de derecha o dictaduras más de derecha, como un gobierno militar, como dictaduras de izquierda, un gobierno más comunista, ¿sí? Y en el caso del totalitarismo político hay dos motivos que plantea Jaspers. La mayoría de ustedes pudo marcar más claramente uno y el otro más o menos. Bueno, esos dos motivos para el rechazo tienen que ver con lo siguiente. El primero es muy parecido al tema de la religión, digamos, pero el miedo ya no es que la gente deje de creer, sino el miedo es que la gente piense y se rebele frente a ese gobierno totalitario, a esa manera de entender la realidad, ¿sí? Entonces, el primero tiene que ver con una inseguridad de que la gente pueda pensar distinto, pueda informarse, pueda formarse.
y se rebele. Por eso en la mayoría de los gobiernos dictatoriales lo primero que se prohíbe es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, ¿sí? Porque, bueno, se prohíben libros, se prohíben artistas, se prohíben películas, etcétera, como para que la gente tenga una cierta tranquilidad frente a la situación y no se rebele frente al gobierno, ¿no? Pero en el segundo motivo, Jasper se refiere en particular a un tipo de totalitarismo político que es el marxismo, ¿sí? Y eso tiene que ver con la historia personal de Jaspers. Jasper vivió la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, se acuerdan que en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban por un lado los aliados, ¿sí? Y por el otro lado el eje. Bueno, Jaspers era alemán, ¿sí? Cuando la Segunda Guerra Mundial se desarrolla, ustedes ya saben, se acuerdan, que por supuesto vencen los aliados y de alguna manera, que ahí estaban la Unión Soviética y Estados Unidos, eh, se dividen el mundo por la mitad, digámoslo así vulgarmente, ¿sí? Por un lado, esa división del mundo por la mitad tiene que ver con el muro, ¿no? El muro de Berlín, que es como el, digamos, el objeto físico que divide el mundo de esa forma, ¿no? Y de un lado quedan los países capitalistas occidentales, guiados económica, social, culturalmente por los Estados Unidos, y del otro lado los países comunistas, liderados, etcétera, por la Unión Soviética, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con Jaspers? Jaspers va a quedar del lado, en Alemania, partida por la mitad por el muro de Berlín, del lado marxista. Y mucha gente de su familia, amigos y demás quedó del otro lado. Bueno, y Jaspers, que era un tipo que valoraba mucho la libertad, por ejemplo, le empieza a tomar una bronca, un odio muy personal al marxismo por la situación que él estaba viviendo, ¿sí? Entonces, lo que él va a expresar es que el marxismo va a rechazar a la filosofía, porque vieron que el marxismo, ah, digamos, para cambiar la realidad, dice que hay que llegar, entre otro montón de cosas, a la lucha de clases, ¿sí? Donde los proletarios, los obreros, tienen que enfrentarse, unirse y enfrentarse al proletariado, ¿sí? A los dueños de los medios de producción. Bueno, y lo que dice Jasper, que el marxismo critica a la filosofía, es que la filosofía no hace nada concreto. Como que los filósofos, digamos, analizan la realidad, la critican, se sientan en un café a pensar las cosas, pero no aportan en lo concreto a la lucha de clases, ¿sí? Es como que la filosofía junto con la religión y otros elementos, otras superestructuras de la realidad, de la sociedad, no aportan esa lucha de clases, adormecen de alguna manera a la sociedad, no transforman la realidad en lo concreto. Entonces, hay estos dos motivos, ¿no? En primer lugar, por los cuales el totalitarismo político rechaza la filosofía. En primer lugar, el miedo a la rebelión, que eso es general, y en el marxismo en particular, esta idea de que la filosofía no transforma la realidad en lo concreto. La critica, la analiza, dice que hay que cambiarla, pero no hace nada para que la lucha de clases se produzca y ese cambio social acontezca. Y el último, eh, rechazo a la filosofía, para Jasper tiene que ver con el sentido común. Cuando habla del sentido común se refiere a la mayoría de la gente. Y lo que él dice es que la mayoría de la gente piensa que la filosofía es inútil, que no sirve para nada. Y es verdad, la filosofía no sirve para nada, no sirve para nada en lo concreto, ¿sí? Sirve porque está presente en el ser humano y porque esas preguntas existenciales que hablábamos al principio, de alguna manera hay que vivirlas, hay que intentar responderlas. Funcionalmente, sí, no sirve para nada. Es mucho más útil un ingeniero, un arquitecto, hasta un albañil. Pero más allá de eso, las cosas no se miden únicamente por su utilidad concreta. Hay cosas, las personas no se miden por su utilidad concreta. Bueno, y con la filosofía pasa un poco eso, ¿no? Pero la mayoría de la gente afirma su inutilidad, ¿no? Y ahí Jaspers utiliza una anécdota que se dice que le pasó a Tales, no se sabe si fue verdad, por supuesto. Tales es considerado el primero de los filósofos, nosotros dentro de algunas clases lo vamos a ver, el primer filósofo de la historia. Ustedes lo conocen más por lo matemático, por el teorema de Tales. Y esa historia dice que Tales venía caminando por las calles de Atenas
y como era filósofo, venía pensando en las grandes cuestiones del universo, de la existencia, no sé qué, y no ve un pozo que había delante de él y se termina cayendo en ese pozo, ¿no? Es esta idea de que la filosofía está tan preocupada en las grandes cuestiones existenciales y no en lo concreto, en lo cotidiano de todos los días. Bueno, de alguna manera con todo esto que les expliqué, más lo que ustedes leyeron, eh, pudimos comprender un poquito a partir de la mirada de Jaspers qué es la filosofía. En un video posterior vamos a trabajar la primera parte del segundo capítulo que se llama Los orígenes de la filosofía. Muy bien, muchas gracias por escucharme, espero que no se hayan aburrido mucho y nos vemos. Tomen apuntes, ¿sí? De lo que acabo de explicar. Tomen apuntes, no se olviden de eso.